Bueno, buenos días, preciosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Continuamos con nuestro recurso de esta semana. La historia de salvación de esta semana se titula Bailarina de Club de Caballeros. Bueno, preciosas, yo quiero comenzar compartiendo que eh, mi amado me hizo meditar mucho en esa promesa que venía en la historia, que dice: hablen tiernamente a Jerusalén y díganle que su dolor y amargura, en otras versiones decía tristeza y su lucha, han terminado. Sus pecados han sido perdonados, borrados, y el Señor les dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que han recibido. Y esta promesa me hacía meditarla, mi amado, con esta lección, porque me conmovía mucho la primera parte donde decía: hablen con ternura, que para mí significa como llevar el mensaje de amor y de una manera tierna, de una manera suave. Y me hacía pensar en cómo cuando yo veo a un bebé, eh, mi voz cambia, mi voz se vuelve cariñosa. Le hago cariños, lo quiero abrazar, le quiero dar besos. Dejo como fluir un amor que nace en mi corazón como para dárselo a ese bebé. Y me imaginaba que así, aún en nuestra humanidad, hay una palabra que dice que aún nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y que con mayor razón el Padre nos las dará si se las pedimos. Yo pensaba así: yo humanamente, con mis carencias y con mis limitaciones, puedo sentir esto hacia un bebé y querer darle ese cariño, esa palabra tierna. Con más razón, nuestro Padre, nuestro amado que está en el cielo, nos habla y nos da esa ternura de la que habla esta promesa, donde Él nos puede recordar tal vez eso del pasado, que es una carga para nosotros, que es un pecado tal vez con el que hemos sido confrontadas y que muchas veces el enemigo utiliza para condenarnos y para traer mucha culpa sobre nosotras, pero cómo podemos ver ahora que cuando nos acercamos a Él, lo que recibimos es ternura, es, es esa palabra de amabilidad, de decir: se ha acabado. Ese dolor, esa pena, eso que me estás contando, eso que me estás entregando, está borrado, se ha terminado. Y lo más bonito que me hacía meditar de esta promesa era que Él nos da o todavía esa esperanza y además recibirás una doble recompensa, una doble bendición por todo eso. Entonces, eh, me recordaba leer la historia de Frankie, cómo podemos tal vez identificarnos muchas de nosotras que llegamos a tocar esa puerta rotas, con un dolor, creyendo que a veces pensando que lo que traemos en nuestra cabeza y nuestro razonamiento es la solución, porque yo no sé si ustedes se puedan sentir identificados, pero muchas veces uno llega no solo al doctor, sino yo también me puedo identificar con él, diciéndole como que es que la solución a mis problemas sería si tú hicieras esto. Y pensamos que en nuestro razonamiento tenemos la solución a ese problema que creemos que es un problema, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? O no ante sus ojos. Entonces, me gustó mucho cuando leía esto de la lección de cómo ella llega y toca en esa puerta donde de antemano el Señor ya había preparado ese corazón de Erin para llevarla a ese lugar, por una, como dice la historia, yo estaba ahí porque yo pensaba que estaba embarazada, luego me di cuenta que era una clínica donde yo antes había prestado servicio, justamente necesitaban voluntarias, y cómo la fueron llevando hasta convertirla en una oradora, ¿verdad? Y que en ese día ella no tenía nada que estar haciendo ahí.
ella tenía que estar tal vez en su casa preparando el pavo, disfrutando de su día, de un día de asueto, de un día festivo, de un día que se comparte en familias, pero ella sintió esa voz dulce, esa voz tierna a la que fue obediente y ella eligió seguir esa guía y estar ahí ese día cuando el Señor ya había preparado ese encuentro de él con Frankie. Y algo que me hacía meditar mucho mi amado era cómo a veces no es que nos necesite, porque no nos necesita para nada, pero cómo nos permite ser una pieza, por así decirlo, por medio de la que Él se manifiesta o forma parte del plan para otra persona que Él quiere atraer hacia sus brazos. Y y entonces empezaba yo a meditar también en todo esto que hablaba de la otra compañera, Bárbara, que decía, Bárbara no la conocía, Bárbara no sabía nada de la historia de Frankie, pero cómo ella dejaba que el amor del Señor fluyera a través de ella. Y por eso me hacía meditar en esta situación de los bebés, de cómo cuando nosotras encontramos esa fuente que nos abastece, que nos llena y que nos desborda, es que nosotros podemos dar a todas esas personas que el Señor permite que se crucen en nuestro viaje o en nuestro camino, poder darle esa ternura y ese amor, que en realidad, como decíamos la semana pasada, sabemos que nada proviene de nosotros, que realmente es Él usándonos como una vasija para darse a los demás. Pero como cuando tenemos ese corazón abierto, como decía Eri, para seguir su guía, para decir, es que esto no tiene sentido, o sea, ¿qué voy a ir a hacer a ese lugar? O sea, muchas veces hasta lo pensamos, es que no, es una tontería, o sea, no, es parte de mi imaginación, soy yo misma, esto no viene de Dios. Y cómo saber distinguir también esas voces y sentir ese impulso también que viene de arriba, de lo alto, para, como les digo, ser partícipes de esta maravillosa obra que el Señor tiene planificada para alguna persona a nuestro alrededor. Entonces, bellas, eh, yo quería compartir esto. Hay muchas cosas que también meditaba con la lección, pero quisiera escucharlas a ustedes y sobre la reunión vamos compartiendo un poquito más. Déjenme revisar el chat. Quiero ver quién de ustedes puede participar. Tengo a mi querida Lisa. Lisa, ¿tú quisieras compartirnos algo, bella? Hola, Kathleen, hola a todas. Soy Lisa en Costa Rica. Sí, esta lección es de tanto aprendizaje, y me encanta la parte donde dice que ella cuando fue a la iglesia, y fue bautizada, eh, se sintió limpia y sabía que ya no iba a ser más drogadicta, porque a veces hemos oído tantas personas que van a terapia, que van a centros, que están y vuelven otra vez a caer. Y ella solo necesitó entregarse y quebrantarse ante nuestro Señor y sentirse sanada, limpiada de una vez. Y yo creo que es tan bonito reflejarnos en eso, en que muchas veces vemos que necesitamos tal vez ayuda de alguien o antes de llegar tal vez a este viaje o cuando empezamos y en realidad lo único que necesitábamos era entregarnos a nuestro Señor, entregarnos a nuestro amado y sentirnos limpias, sanadas, como dice su palabra, lo que Él destruye no volverá a levantarse y Él destruye, bueno, en este caso, digamos, en la historia de Frankie, eh, destruyó su drogadicción, pero también en nosotros ha destruido tantos pecados, tanta contención, tanto espíritu contencioso y solamente por entregarnos a Él, por realmente ser lavadas por cada palabra que Él nos ha dado, por cada promesa. Me encanta el imaginarme, como dice, cuando Erin la recogió con tanto amor,
como dice Kathleen, sin juzgarla, sin preguntarle más de lo que ella solamente quería decir y no cuestionarla. Creo que los compañerismos, no sé si les ha pasado, pero creo que los compañerismos, nuestro amado siempre los amarra a todos en la semana como con un tema, ¿verdad? Y esta semana, lo ha amarrado como con eso, el no juzgar, el no preguntar, el no cuestionar a nadie. Eso se ha repetido en los compañerismos de esta semana y lo vemos en este capítulo, ¿verdad? Cómo ellos simplemente la abrazaron, sabían que necesitaba amor y le dieron ese amor a ella. Y como tú dices, Kathleen, a veces estamos arrinconadas como ella lo estaba y creemos que la solución es lo que el enemigo nos dice o por escucharlo, pero no es así. La solución está en simplemente dejar que Dios abra la puerta. Y en este caso, como en ella, ¿verdad? Dios le abrió ese mar rojo donde ella estaba y la llevó a encontrar a Erin y toda su vida cambió. O sea, tal vez tenía años de estar ahí y en un instante, en solamente un solo día, Dios le cambió la vida. La dejó tener una nueva vida, pero ella también permitió y dio ese paso de poder ir con Erin y su familia a esa iglesia, ¿verdad? No se cerró o no dijo, no, no voy a hacerlo o no soy digna, simplemente ella dejó que todo fluyera y encontró esa nueva vida que Dios le tenía para ella y su bebé. Esa historia de salvación es tan hermosa porque realmente nosotros también, cuando Dios nos llama, tenemos que dar ese paso, como dice en su palabra, tenemos que mojarnos los pies en el Jordán para que se abra. Tenemos que estar arrinconadas para que se abra el mar rojo, ¿verdad? Y escuchar esa voz de nuestro amado que nos llame y ser sanadas y ser lavadas y saber que ya nuestra vida es diferente. Eso quería compartirles. Muchísimas gracias, Katy. Gracias, mi bella Lisa. Me gusta esto que mencionabas al principio de cómo dejó todo atrás. Y algo que me hacía meditar mi amado cuando yo leía esta lección era que no solo es cambiar el nombre, o sea, ya ves que ella salió y dijo, ya desde ese momento dejó de llamarse Frankie y se llamó Francés. Y es esa nueva identidad que adquirimos cuando le conocemos, cuando sabemos que somos sus amadas, que somos hijas de Dios, que somos sus princesas. Y cómo esa transformación decimos, es que nada sucedió, evidentemente nada sucedió, pero realmente en tu interior es esta convicción que entra, te hace a lo mejor esto que fue más evidente en la historia y fue el cambiarme el nombre, pero es bien bonito que es algo, por ejemplo, que también nos alienta el ministerio y es que el nombre que nosotros tenemos, podríamos decir a manera, si lo queremos hablar de un poco más espiritual, es como lo que fuimos. Pero el nuevo nombre que tenemos es la forma en que Dios nos ve y ese nuevo nombre tiene un significado de nuestra nueva vida con Él. Entonces, es algo que mientras te escuchaba y recordaba, me lo trajeron a la memoria. Otra cosa que también mencionaste, que como une a los compañerismos, ¿verdad? Y creo que yo tuve oportunidad de estar en el de Jewel, que era un pedacito nada más, que era como que a veces nos volvemos jueces de la situación, siempre como pensando que lo que está en nuestra cabeza, y a veces somos muy cuadrados, eso es lo correcto. Y por ejemplo, yo puedo compartirles que en lo personal, yo aprendí de la gente que me rodeaba que cuando alguien se descarrilaba o se salía del camino, la forma de atraerlo era siendo rígido con él, poniendo límites, poniendo ultimátums, haciéndole ver su error. Entonces, fue algo que tuve que desaprender porque al final sabemos que sus caminos no son como los nuestros. Y esto que dices de que del compañerismo, creo que fue de ayer de Anastasia, de cómo mejor atraer con amor, porque así es como fuimos atraídas nosotros. Alguna vez leí, creo que en una lección, que nadie se acerca al altar del Señor para recibirlo,
porque el Señor está con el dedo señalándole, hiciste esto y esto y tienes que venir conmigo a rendirme cuentas. O sea, realmente no es así, sino es con abrazo, con palabra tierna, como decíamos al principio, con esa voz suave, con esa voz dulce que te dice, acércate. Hay en Proverbios una palabra que dice que la palabra amable es como panal de miel, o sea, atrae a las abejas a que se amontonen ahí, ¿no? Entonces, es algo así lo que yo siento que nos invita esta lección y que la conecta con los compañerismos de la semana. El, el ver a todas estas personas heridas, rotas, que tienen una historia, que como la tenemos nosotros, porque todas traemos algo. O sea, todas tenemos un pecado, una cosita, algo de nuestro pasado con la que nos podríamos identificar y sentirnos de esa manera. Pero como el Señor nos con ternura nos dice, ve, todo está borrado, todo está sanado, estás limpia. Y además te bendigo por todo esto que has sufrido. Entonces, bellas, esto es algo que quería complementar de lo de Lisa. Ahora me aparece, Lisa ya se me fue, no, me aparecen, déjenme ver porque a veces me confundo con los participantes, nomás les voy a ver a todas. Muy bien, Karina bellísima, ¿tú quisieras participar? Hola, Caitlin. Buen día, Adelante. hermosas. Espero que estén bien. Estaba escuchándolas y me encanta. Pero como nuestra amada nos habla de diferentes maneras en las lecciones, ¿verdad? A cada una él le da la porción que él sabe que necesitamos escuchar. Y a mí me encantó la sabiduría que Erin, me tocó mucho el corazón, la sabiduría como Erin la hizo recapacitar de no cometer un aborto. En ningún momento le dijo que no lo hiciera, jamás expresó una palabra, sino que es la sabiduría que el Señor le dio, en este caso nuestro Padre, fue llevarla a ver a su bebé, a que ella tuviera contacto con su bebé, porque Erin sabía, claro, de que ella, al ver a ese bebé, su corazón se iba a enternecer porque como madres o como mujeres, todas tenemos, aunque no tengamos hijos, tenemos ese sentimiento de maternidad, porque nuestro Padre nos creó precisamente para tener hijos, para ayudarle a Él a traer esos niños a esta tierra. Entonces a mí me tocó mucho eso porque me gustó de que ella nunca le dijo una palabra, ella nunca le dijo que lo que vas a hacer es incorrecto, no lo hagas. Ella sabía de que al llevar a esa mujer con un bebé, iba a poder tocarle las fibras de su corazón que nadie podía tocar. A través de ese bebé, pues ella iba a encontrar al Señor y iba a darse cuenta de que lo que ella tenía era una bendición. Aún a pesar de su circunstancia, esa era una bendición del Señor. Entonces, a mí me tocó mucho porque yo tengo dos hijos y creo que a las que somos madres sabemos que el motor de nuestra vida, lo que nos mueve y muchas veces lo que nos levanta es el saber de que nosotros somos madres y que ellos están ahí para nosotros y que lo que nosotros hagamos va a afectarles a ellos directa o indirectamente nuestro comportamiento, nuestra cercanía con el Señor, el que nos vean vivir la palabra, el que nos vean hacer las cosas que al Señor le agradan. Es una huella imborrable en la vida de nuestros hijos, aunque ni siquiera les hablemos de Él, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó porque también para mí han sido el motor que me ha levantado siempre. Siempre ellos han sido como lo que no me ha permitido rendirme, sino que me permite como continuar. El Señor sabe que ellos son la fuerza que yo necesito cuando siento que todo se derrumba y me preocupan mucho siempre y siempre le he preguntado a mi amado cómo yo puedo hacer para sostenerlos en momentos de dificultad. Y la forma que Él me ha revelado es que yo permanezca en Él. Como la escritura que dice, si vosotros permanecéis en mí, ¿verdad? Yo permaneceré con ustedes. Nosotros somos, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, a mí me tocó mucho esa parte porque ellos son mi motor y yo siempre le digo que yo quiero obedecer, no tanto porque yo tenga una bendición, no porque yo quiera recibir algo, sino porque quiero que ellos sean capaces de ser alcanzados por mi obediencia y por mi fidelidad al Señor. Y eso es algo que siempre
me ha movido. Entonces, cuando yo leí esa parte, mis lágrimas se rodaron porque yo sentí que mi amado me estaba diciendo, sigue esforzándote por tus hijos, porque, porque valen la pena, porque son generaciones que vienen y, y yo te voy a recompensar. Y aunque ahora te duela, tal vez el no tener una familia, pero ellos te van a amar y van a recordar a su madre que hacía lo correcto, aun a pesar de no ver en la realidad o en la físico que algo sucedía o que algo se movía. Y entonces eso a mí me tocó muchísimo el corazón. Sentí que él me habló y me encantó ver la sabiduría de Erin. Me encantó porque también es para mí, sin decirle nada, sin indicarle el camino, sin decirle algo. Se lo dijo todo con su sabiduría y con la fe y el espíritu que el Señor le había puesto a ella. Gracias, Caitlin, y hermosas bendiciones para todas. Gracias a ti, Karina. Eh, Me siento muy identificada con lo que me dices porque por mucho tiempo tuve ese pensamiento, ¿verdad? De que, o tus palabras me confrontaban un poco sobre este pensamiento que he tenido antes de que como madre me siento responsable, responsable de que ellos conozcan al Señor, de que ellos sean obedientes, niño y niña de bien, pero cómo podemos aprender, como tú nos dices, de esa sabiduría de esa mujer mayor que maravillosamente el Señor ha hecho en la vida de Erin, ¿verdad? Y solo aprender como ella de seguir esa voz, de ser guiadas. Muchas veces, alguna vez escuché, creo que de Perlita, muchas veces debemos guardar silencio ante algo, ¿verdad? Porque si lo que vamos a dar es condena y es juicio. Y otras veces sí podemos, como nuestro amado y nuestro Padre Dios también nos corrige a veces, pero siempre con amor. Yo creo que la clave de todo siempre va a ser el amor. Entonces, lo que el amor te guíe a hacer, eso es no digo que lo correcto a nuestros ojos, sino lo que realmente viene de Dios. Y sabemos que si viene de Él, es bueno, es correcto y está bien. Algo que dijiste donde decías que no era necesario decir mucho, porque tú lo que querías era como que ellos lo vieran, que ellos recordaran a su mamá por lo que habían visto, no tanto por lo que su mamá les decía. Y me acordé de una frase, no recuerdo quién la dijo, pero decía algo así de que llevar al Señor a todas partes o hablar del Señor a todas partes, y luego decía aparte, y si es necesario, abre tu boca, lo que significa que no necesariamente tenemos que hablar de Él. Mucho de esto es lo que hacemos. Por ejemplo, en esta lección, Bárbara. Bárbara la vio y la abrazó. Le tomaba la mano a veces la dejaba, le extendió su mano cuando hubo esa llamada al altar. O sea, yo creo que aquí me quedo con seguir siempre su guía, seguir la voz del Señor para saber qué es lo que debemos de hacer, porque en nuestro razonamiento y en nuestra manera en que hemos sido amoldadas por el mundo, tal vez nosotras, como tú dices, hubiéramos confrontado y le hubiéramos dicho, oye, no, es que eso que estás pensando no está bien, no, no, mira tu bebé, esto, pero como Dios la guió, como dices tú, a saber exactamente lo que iba a ablandar ese corazón y era llevarla y cargar ese bebé. Entonces, me encanta lo que compartes, estoy muy de acuerdo con todo lo que nos dices. Te agradezco mucho que nos hayas compartido, querida Karina. Ahora quiero darle el paso a mi querida Gladys. Gladys, no sé si tú quieras participar, Bella. Bienvenida. Ay, perdóname. Muy bien, ya leo en el chat. Muy bien. Nelly, Nelly querida, ¿tú quisieras participar, decirnos algo, Bella? Sí, buenas Bienvenida. tardes. Soy Nelly de la República Dominicana. Sí, estudié la lección una vez más y realmente son de bendición. Eh, Me gusta mucho, como tú decías ahorita,
¿Cómo podemos ser guiadas por el Señor para callar, para saber callar, para saber cuándo hablar, cómo hacerlo? Y al leer esta historia, podemos ver que hablando menos y haciendo más guiada por el Señor es de gran bendición. Muchas veces yo tengo personas cercanas a mí que la quiero muchísimo y son de bendición en mi vida, son parte de mi familia, personas ya más adultas que yo, pero realmente, aunque sirven al Señor, hay cosas que están como arraigadas en ellas y es lo que muchas veces algunas personas no, ¿cómo le digo? Como que no le gustan directamente compartir o a veces ocultan cosas porque indirectamente, digo yo, porque son personas que yo sé que aman al Señor, de alguna manera con sus palabras cargan más a la otra. Le digo porque a veces eh, preguntan mucho, cuestionan mucho, hacen juicios, pero realmente vemos cómo las dos, Erin y la otra señora, se dejaron guiar por el Señor. Porque realmente las personas lo que necesitamos es amor, es ese apoyo, no es que nos juzguen ni que nos digan, porque yo me incluyo ahí porque aunque nosotras ahora somos diferentes y andamos en el Señor, pero en aquel momento también estuvimos no todas en la misma, en el mismo camino, pero sí todas con, con el deseo de recibir de alguien un apoyo, no que nos juzguen o que nos condenen o nos digan, yo te dije, o eso está mal, porque ya lo sabemos. Si esa chica sabía, ella lo que cargaba era un peso enorme en su vida de muchas cosas que venía trayendo, aunque fuera muy jovencita, y ella sabía lo bueno y lo malo. No había por qué decírselo, y de alguna manera las decisiones o lo que ella quería hacer, ella sabía que estaba mal. Lo que pasa es que Satanás muchas veces nos rodea, nos acorrala de tal manera que uno cree que esa es la única solución. Pero al dejarse guiar por el Señor, Erin y la otra joven, la otra señora que tampoco dice la historia, que Erin no le dijo nada, es su forma de ser. Así, así debemos nosotros aplicárnosla a nosotros. Más que mirar sobre levantar una ceja, como dice ella, o señalar directa o indirectamente, o tirar algún tipo de comentario. Debemos dar esa mano, ese apoyo, ese yo estoy aquí, todo va a estar bien, el Señor está contigo. Y también modelar con el ejemplo, porque Erin, así como tú decías ahorita, ella la llevó a la casa para que de alguna manera sus entrañas, su amor maternal fuera como activado al ver ella ese bebé, que yo creo que en todo ser humano, cuando ve un bebé, se emociona. Entonces debemos aprender todo esto y pedir al Señor que nos ayude a permanecer lineadas y a siempre saber que el Señor está en control y que eres quien obra, no nosotras. Gracias. Gracias, querida Nelly, por compartirnos. Sí, esta lección nos anima a eso, ¿verdad? Seguir prestando atención a esa voz, a esa dulce voz que nos guía y nos dice en cada situación en particular qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotras. Porque realmente, como hemos venido estudiando, nada se trata de nosotras. A mí me gustó una parte que meditaba en la lección donde decía, yo sentía que me hablaba de esta manera. Él no necesitaba a Erin para esta historia de salvación, pero la hizo parte. La hice como, alguna vez les mencioné, la hizo como una pieza de su rompecabezas para que se fuera armando ese plan perfecto, esa cita divina que él ya tenía destinada para ella en ese día. Entonces, gracias querida Nelly por compartirnos, el animarnos nuevamente
a prestar atención a su voz, a seguir solamente su guía para hacer esos canales, esos vasos o esos puentes que lo conectan a ese amor misericordioso y compasivo que Él quiere darnos a todas las que hemos estado en una situación parecida a la de Frankie, no necesariamente por haber pasado por un problema de drogadicción o de tener a lo mejor un empleo que no la llenaba, no le aportaba nada bueno a su vida, sino con todas estas cosas que, como les digo, cada una de nosotras lleva en su interior y que el Señor está ahí para sanar, para lavar, para hacer de nuevo. Gracias, querida. Me queda, no sé si ya se me fue Vanessa, Karina, Gladys. Creo que ya somos todas bellas, ¿verdad? O si hay alguna que quiera participar y no esté viendo, adelante. Porque Lina, creo que somos todas. Sí. Bueno, preciosas, pues se nos acaba nuestro tiempo, nos queda ya muy poquito. Gracias a todas por estar aquí, por participar, por compartirnos esas bellas enseñanzas que esta lección trajo a su corazón. Las esperamos la siguiente semana en otra historia de salvación y por lo pronto las invito a terminar esta semana con los compañerismos que nos quedan. Tengan un bendecido día, sean muy, muy bendecidas. Les mando un abrazo a todas. Bonito día. Bye, bye.